Hola, muy buenas tardes y sea cada una de ustedes, cada uno de ustedes bienvenidos al inicio del ciclo de conversaciones Soñar, Pensar y Crear una nueva Constitución desde Biobío y Ñuble, con la cual la iniciativa Foro Constituyente UDEC se suma a la Escuela de Verano 2021 que este año se realiza en estas extraordinarias circunstancias de todos puntos de vista. Estamos en pandemia, por lo tanto, el rico intercambio que se da en los campus de la Universidad de Concepción en el mes de enero ojalá lo podamos tener en 12 meses más, pero este es un proceso que queremos vivir con pandemia aún así, que es compartir esta tradicional actividad de cada verano, como es la escuela de nuestra universidad. Y es por eso que Foro Constituyente, esta iniciativa que crea la universidad con el fin de generar acciones, iniciativas para poder compartir información, generar diálogo a partir de ciertos principios como la paridad, la participación, el enfoque regional, ha querido estar presente entonces en esta importante actividad de verano y damos inicio entonces a este ciclo. Vamos a tener durante esta semana y la próxima, de lunes a jueves, en este mismo horario y por el mismo Facebook de la universidad, una conversación que va a estar en cada caso presentada por alguna de las personas que integra la mesa de Foro Constituyente UDEC, y 3 o 2 personas invitadas, expertas de distintas miradas, disciplinas, enfoques, tanto del mundo académico, del mundo profesional, del mundo social, que nos van a acompañar para ilustrar una conversación que sirva para generar conocimiento, para poner en perspectiva lo que son temas que a lo mejor no han estado en el debate más de primera línea de los temas constitucionales en este momento tan histórico que vive nuestro país. Y así entonces hoy día vamos a hablar de ciencia y nueva constitución, a cargo de quien quedará enseguida como presentador el profesor Juan Pablo Enríquez. Mañana les invitamos a hablar de territorios, vivienda, de urbanismo, el miércoles sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso constituyente y cerramos esta semana hablando de los microemprendimientos en la nueva constitución. Luego, la próxima semana, desde el lunes a jueves, hablaremos de participación, de interculturalidad, de medio ambiente y de derechos sexuales y reproductivos, siempre con distintas miradas que aporten para ver cómo entonces cuando ponemos distintas voces podemos soñar, pensar y crear esa nueva constitución a la que estamos llamados. Así que a nombre de Foro Constituyente UDEC y de nuestra universidad les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y ojalá que estén cada uno de estos días acompañándonos en este ciclo y, por cierto, siguiendo las actividades de Foro Constituyente UDEC en nuestra página foroconstituyenteudec.cl, donde además encontrarán una encuesta de participación que les invitamos a responder para saber qué quieren ustedes, qué espera la comunidad de esta iniciativa. Espero entonces que tengan una estupenda tarde hoy y todas las que vienen, y los dejo con el profesor Juan Pablo Enríquez agradeciendo a nuestras invitadas de esta tarde y a cada una de las personas que nos va a acompañar en las otras secciones. Buenas tardes. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a todos los asistentes a este arranque, a este comienzo de la Escuela de Verano Foro Constituyente UDEC. Hoy día para hablar de ciencia en el marco de la nueva Constitución. Todos sabemos, hace poco más de un año, todo esto comenzó con uno de los movimientos sociales más importantes de nuestra historia reciente, en torno a la certeza, diría yo, generalizada de malestar social en prácticamente todas las esferas del entramado social, y que finalmente decantó toda esta suma de demandas en una demanda global unificada que se materializó en la posibilidad de escribir una nueva constitución. Y el plebiscito reciente, el 25 de octubre, mostró que una muy amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas votaron por aprobar de este proceso y que se lleva a cabo a través de una convención constituyente. Y en lo que estamos hoy día es que el momento nos concentra por una parte en quiénes serán las personas que escribirán esta nueva constitución y por otra cuáles son las temáticas, ¿cierto? Y en ese sentido, en este marco, la Universidad de Concepción ofrece este espacio de interacción tanto para la formación como para la discusión de ideas a través de Foro Constituyente UDEC. En particular, la Escuela de Verano que hoy comienza persigue abrir la conversación respecto a temas, como decía Jimena, que no necesariamente son los primeros que uno conversa cuando piensa en una nueva constitución, pero que sin duda son de primera relevancia, ¿cierto?, para ser considerados en este proceso. De nuevo, en este contexto, es que distintos actores de la comunidad científica hemos detectado y manifestado el deseo, la ansiedad de que la ciencia esté
plasmada en esta nueva constitución, fundamentalmente en lo referido a contar con la evidencia como elemento clave en la toma de decisiones. Yo diría que eso es una cosa transversal en las conversaciones que hemos tenido. Y esto además sucede porque se dan dos coyunturas favorables al respecto. Por un lado, que mucha de la actividad científica nacional, la inmensa mayoría, se realiza, se lleva a cabo al interior de las universidades. Y en este sentido, la Universidad de Concepción es un polo de desarrollo de conocimiento importante, muy relevante a nivel nacional. Y por otro, es el momento histórico, porque la pandemia nos brindó una vitrina un poco inesperada, ¿cierto? Donde la ciudadanía, que siempre tuvo muy buena conexión con la ciencia, ahora sigue expectante y con mucho detalle lo que la ciencia puede ofrecer para salir de esta situación de pandemia. Y cómo la ciencia entonces hace aportes concretos al desarrollo de las personas. Y por otro lado, diría yo, también nos identificamos como una comunidad que a menudo no se relaciona mucho ni muy bien con otras esferas de la arista social, otros actores, áreas relevantes del quehacer social. Y entonces, cómo la ciencia se va a incorporar en la nueva constitución es una definición pendiente. Y como punto de partida para esta escuela de verano, para las actividades de vinculación de Foro Constituyente UDEC y para la discusión de los posibles espacios para la nueva constitución, hemos invitado a 3 personas muy destacadas en sus áreas de desarrollo profesional y que tienen en común haber recibido una formación científica tradicional, haber obtenido doctorado, ¿cierto? Y que por distintas experiencias personales, por decisiones personales, se han involucrado además en conversaciones, en mundos con que tienen que ver con otras esferas de la sociedad, que no es común en nosotros, como el poder político, las organizaciones sociales de base, la comunidad no científica, etcétera, para que nos cuenten sus experiencias respecto a este tema. Finalmente, para escribir la Constitución, vamos a tener que sentarnos todas las esferas en una mesa, y esa conversación, nuestra idea es aportar en facilitarla. Habiendo puesto todos estos elementos de contexto, entonces quiero presentar a quienes nos acompañan hoy. Primero, Carolina Torrealba, ella es bióloga y doctora en biología celular y molecular, actualmente se desempeña como subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. A Carolina Gainza, ella es socióloga y doctora en literatura. Además de ser experta en comunicación digital y nuevas tecnologías, ella ha sido integrante del directorio, ha participado muy activamente en la agrupación de investigadores en artes y humanidades, que ha relevado hace mucho tiempo el concepto de que estas áreas, que normalmente no se identifican primariamente con la investigación, lo estén, digamos, que sean partícipes activos de la nueva institucionalidad científica del país. Y Bárbara Saavedra, que es bióloga, doctora en ecología y biología evolutiva, y actualmente es directora en Chile de la Wildlife Conservation Society, que es una organización, según la definición de la página, que a través de la ciencia impulsa acciones de conservación, educación y valoración de la naturaleza. Valoración por parte de las personas, ¿cierto? No en el mercado. ¿Sí? Y los 3 ejes que hemos propuesto para conversar hoy se refieren a 3 esferas diferentes de la discusión constitucional. Por una parte, un poco definir de qué hablamos cuando decimos ciencia, cuánto abarca ese paraguas. Por otro lado, dónde deberíamos hacer un esfuerzo por meter algunos conceptos importantes de la actividad científica o del quehacer científico. Y por otro, una cosa más estratégica, finalmente, cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos como esa ciencia? ¿Por qué debería además ser incorporada a una nueva constitución? Y aquí les quiero pedir además, por favor, a nuestras invitadas que nos cuenten un poco también su experiencia personal en sentarse en mesas a hablar de ciencia, a traer la voz de la ciencia, en este espectro amplio, digamos, en otros ámbitos, como el político, por ejemplo, que no necesariamente le hace una caja de resonancia muy fuerte, digamos, esto, y me parece interesante. Carolina Torrealba, a lo mejor quieres partir con esta parte. Muchas gracias, Juan Pablo, y quiero partir agradeciendo obviamente que a Juan Pablo, a Jimena y a todo el equipo de la Universidad de Concepción, que está abriendo un debate. Me parece tremendamente interesante partir el año con este debate absolutamente necesario, y también tal vez partir, ya que hablamos o tú nos pediste una visión personal,
voy a partir con el disclaimer que hablábamos en off previamente, y quiero aprovechar de comentar que, a diferencia de Bárbara, ¿cierto? Y aprovecho de decir que es un honor compartir este panel con la Bárbara y la Carolina, pero a diferencia de Bárbara, yo no he escrito sendos artículos al respecto, y creo que me considero en aprendizaje, es decir, este proceso constitucional creo que nos va a ayudar mucho, independiente de nuestras posiciones. Hoy día la mía en un rol más político, trabajando en el Estado, Bárbara, Carolina, Juan Pablo, todos tenemos distintas trayectorias. Ninguna de ellas, sin embargo, es especialista constitucional. Sí hablamos como ciudadanos y ciudadanas que nos interesa aportar en el debate. Y ese interés por aportar, digamos, es desde la experiencia que queremos participar en el proceso, y desde ahí hablamos, desde ahí aprendemos. Y como yo bromeaba antes de partir, puede que mañana aprendamos algo que nos haga contradecirnos y opinemos diferente a lo que digamos hoy día. Creo que hay algo en el proceso que va a ser bien interesante, y no por tener muy clara una visión en torno a una disciplina o en torno a nuestra propia experiencia, eso nos va a dar total claridad de cómo esto se tiene que materializar o no en la Constitución. Y yo creo que eso, al menos para la gran mayoría de las personas con las que yo he conversado, que no son especialistas en el tema y que sí queremos aportar, es un tremendo desafío. Partimos con ese desafío como inicial. Con respecto a tu pregunta de qué ciencia, entre comillas, es la que debemos pensar cuando hablamos de la Constitución. Y a mí me gustaría pensar con volver a una definición de ciencia que primó más bien hasta el siglo XIX, que incorporaba dentro del mismo saber científico, desde la filosofía hasta la astronomía, digamos, y que incorporaba sin distinción alguna la investigación en matemáticas como en humanidades, etc. Una visión que es mucho más holística de las preguntas. Como principio general, me parece que una constitución debería tener esa aproximación, y creo que el mundo en el cual habitamos es el mundo de la superespecialización, y que por diversas razones tenemos que empezar a encasillar los saberes en distintos códigos para hacerlos, digamos, aplicables a la vida, para poder estar en una sociedad y no en otra, para poder, qué sé yo, definir una aplicación a una beca y no a otra. Pero esto nos compete una comprensión completamente diferente, y me parecería ridículo que empezáramos a hablar específicamente de lo que son las ciencias naturales o las ciencias exactas. Aquí lo que estamos tratando de incorporar es esta visión. Yo creo que debería ser esta visión mucho más holística, que no es del mundo de la superespecialización ni en microdefiniciones, que no tiene un desdén ni hacia la investigación en artes, lo hemos conversado varias veces con la Caro Canizza, ni tampoco hacia la tecnología, que por ejemplo, que tienden a ser dos áreas miradas con cierto recelo por el mundo tradicional de la investigación, ¿cierto? Sino que más bien realmente volver a una concepción de la ciencia mucho más holística. Porque estamos pensando en cómo esta generación finalmente tiene que impactar en las reglas del juego de cómo nos movemos como sociedad. Y porque tiene que ser también un pacto intergeneracional, que tiene que tener una mirada de más largo plazo. Lo segundo que me hace, digamos, mucho sentido con respecto, o poner aquí a discusión, de que otro componente que se me ocurre que es importante poner sobre la mesa cuando hablamos de constitución y ciencia, y no implica que tengamos que incorporarlo como tal, pero es ser, no sé si la palabra es humilde o más bien realistas, de cuando hablamos de ciencia, de evidencia, de conocimiento. Tenemos que entender o recordarnos permanentemente que la ciencia es una metodología de construcción continua, que en cada instante puede ser, y es muy probable, que sea menos completa que en el futuro, que es cambiante, que por momentos incluso pueden ser realidades parciales o a veces cerradas. La interpretación de ciertos fenómenos, sobre todo también desde la parte de la humanidad, puede cambiar, y normalmente cambia con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, la ciencia, digamos, tal como ocurre en procesos más largos, es un proceso que está lleno de intentos, ¿cierto? Es un conjunto de intentos. También está lleno de ausencia, y eso creo que tiene que estar presente en algo que es intergeneracional también.
la evidencia científica tiene que ser defendida como un insumo perfectible y que se va perfeccionando en el tiempo y que nos ayuda a entender el mundo, a tomar mejores decisiones, pero no como un elemento concreto de verdad absoluta, no como una fe, digamos, ¿cierto? Sino que como una herramienta que es, creo yo, la mejor que hemos inventado para conocer y descubrir el mundo, pero que está llena de ausencia y está llena de errores y va cambiando y mejorando en el tiempo, y es la mejor que tenemos, pero tiene ausencias. Y creo que estoy diciendo conceptos súper amplios, pero me parece que es importante tenerlos en consideración. Y un tercer punto, y creo que, volviendo, o sea, deteniéndome en el segundo, cuando hablabas de mi experiencia personal, creo que eso es algo que a veces tendemos a olvidar y que dificulta la conversación entre el mundo que hace investigación y desarrollo y el resto de la sociedad. Y que a veces tiende a generar como un gap de no entendimiento. Y el tercer punto, más bien a cómo nosotros generamos investigación y desarrollo, algo que tampoco tengo claro si es que necesariamente tiene que estar en la Constitución, pero sí me parece importante en el proceso en el que se genere, y tal vez tiene que estar en la Constitución, pero no necesariamente referido a la ciencia. Es que desde la posición que tengo hoy día, si hay una cosa que no termina de llamarme la atención, es que en nuestro país, y tal vez en el mundo, no le hemos puesto realmente atención al cómo hacemos ciencia. Mucho más al que hacemos ciencia, a un set de indicadores, a un set de temas específicos que nos posicionan en tal o cual lugar en cierto ranking, pero creo que ni la comunidad de investigación ni las instituciones no hemos hecho realmente cargo de ciertas inequidades o injusticias que la labor de investigación y desarrollo pueden provocar. Ahora, por otro lado, es bastante irresponsable como achacarle la responsabilidad colectiva de la justicia, digamos, a la Constitución, en el sentido que es un problema, creo que más bien sistémico, pero sí uno debe esperar que la Constitución se haga cargo de establecer ciertas normas y ciertas reglas generales que puedan erradicar la discriminación, considerando todos los géneros, considerando todas las personas, considerando todos los territorios, y que nosotros, como miembros de un ecosistema de investigación y desarrollo en distintas áreas de seamos capaces de materializar estas normas amplias en prácticas concretas que apunten en esa dirección y que nos ayuden a mejorar, por ejemplo, el cómo se hace la investigación y desarrollo. Cada día más es relevante y a mí se me hace muy evidente que tenemos que avanzar en esa materia. Para una mejor ciencia, tenemos que hacernos cargo de la pregunta de cómo se hace esta ciencia. No es separable, tanto en temas de género como en temas territoriales, son una de las cosas como más evidentes que salen, pero tiene mucha granularidad de eso también. Yo creo que esos tres aspectos, que son súper genéricos, me parece importante ponerlos sobre la mesa como principios generales, tal vez, que esa era tu pregunta, ¿cierto? ¿Cómo comprendemos esta ciencia que luego tiene que bajar de alguna manera en la Constitución? Sí o no, tal vez, también es un debate, ¿cierto? Ese es justamente el debate, si entra, cómo entra, dónde entra, y cuánto queremos que entre. Por eso la invitación a ustedes tres que han estado involucrados y representan como tres grandes áreas de lo que está bien permeado por la actividad científica. Entonces, ustedes han sido súper activos en Arte y Humanidades, Carolina, en estar en estos temas país hace mucho tiempo. ¿Cómo se ve el tema constitucional desde Arte y Humanidades? Bueno, primero agradecer la invitación. Es un gusto estar aquí conversando con ustedes respecto a estos temas que también, como bien decía Carolina, ninguna de nosotras es experta en derecho constitucional ni en constituciones y por lo tanto en este tiempo, en este último año hemos ido viendo y hemos ido explorando cómo vincular los temas que veníamos trabajando con la discusión constitucional. Y todo eso ha sido un aprendizaje para todos nosotros. Primero, desde la asociación, una cosa en la que yo siempre soy súper insistente, y creo que Carolina lo resumió y lo señaló bastante bien, es esta idea de tener una visión amplia de la investigación. Esa es una cosa por la que nosotros hemos luchado un montón. Desde que se formó la asociación, si mal no recuerdo, como en el año 2017.
Entonces siempre soy insistente con eso porque me gusta el concepto de ciencias primero, porque las ciencias son plurales, ¿cierto? Están las ciencias sociales ahí. Y también hay otras áreas que trabajan con otras metodologías y con otras aproximaciones epistemológicas como son las humanidades y la investigación en artes, que ahora último ha entrado con fuerza y que es la investigación en arte, es una discusión relativamente reciente, ¿ya? Todas estas áreas aportan desde distintos lugares a pensar, ¿cierto?, cómo generar un mayor bienestar y a intervenir, como les decía, desde distintas formas de conocimiento. Entonces, para mí, al menos, es necesario, yo creo que es necesario que la investigación tenga un sentido para las personas, que no sea una cuestión impenetrable de unos investigadores que estamos encerrados en las universidades, en los laboratorios algunos, en las bibliotecas otros, ¿ya? Entonces tenemos que ser capaces en todo este proceso, creo yo, si queremos realmente vincular la investigación con la sociedad o generar vínculos más estrechos, porque no es que no haya estado desvinculada, sino que más bien que se vea ese vínculo, que sea legitimado ese conocimiento por la sociedad, es necesario que nosotros también podamos intervenir ese imaginario, pero abriendo espacios de diálogo. Entonces, nosotros, ¿ya?, los investigadores, que muchas veces nos cuesta comunicar lo que hacemos, ¿ya? Estamos tan acostumbrados a estar metidos en congresos, haciendo nuestros artículos, que nos cuesta comunicar lo que hacemos, ¿ya? Y que no se trata de que tengamos que hablar en fácil, sino de aprender a comunicar. Tenemos que ser capaces de establecer un diálogo, pero como les decía, no un diálogo de arriba hacia abajo, como si nuestros interlocutores, el público general, fueran cántaros vacíos por llenar, sino que más bien que sepamos dialogar con otros conocimientos populares, ancestrales, culturales, que me imagino que quizás ahí Bárbara, que en temas de conservación a lo mejor ha trabajado con comunidades, lo debe saber muy bien. Por otro lado, ese es un primer punto. Por otro lado, creo que los desafíos que hoy día enfrentan nuestras sociedades requieren de un diálogo transdisciplinar, ¿ya? No podemos seguir identificando que la generación de conocimiento solamente tiene que ver con, ahora en la pandemia, con epidemiología, con ciencias biológicas, con ciencias de la ingeniería, con ciencias matemáticas, ¿ya? Para enfrentar los desafíos que tenemos por delante, incluso durante la pandemia, ¿ya? Había muchos temas sociales y culturales que de alguna manera parecían como que eran post-pandemia cuando estaban ocurriendo en ese momento. Las desigualdades, ¿cierto? Hay conocimiento instalado en esas áreas para entender las desigualdades. Por ejemplo, cuando la gente de análisis de datos presentaba el cómo se movían las personas, nosotros podíamos ver cómo se movían las personas, pero no necesariamente entender por qué se movían de esa manera. Y ahí es donde se requiere conversar con otras áreas. Entonces, considero que requerimos de una aproximación transdisciplinar a los desafíos que enfrentan nuestras sociedades hoy día en términos de medio ambiente, desarrollo tecnológico, como por ejemplo la inteligencia artificial, la educación, etcétera. Todas esas problemáticas son multidimensionales, ¿ya? Y por lo tanto requieren ser abordadas desde distintas perspectivas. Otro punto que me parece relevante de cómo nosotros desde la investigación podemos entrar en esta discusión y fomentar un diálogo, ¿cierto? Desde la investigación, es que también necesitamos que la Constitución garantice que los conocimientos generados en y por el país, en y para el país, se queden realmente acá y que sean aprovechados. Recientemente ha habido toda una discusión respecto a lo que pasó con el Instituto de Tecnologías Limpias en el norte, ¿ya? Se busca implementar en la segunda región, ¿cierto? Y que el desarrollo de este instituto fue entregado a capitales extranjeras, a un consorcio de universidades extranjeras. Esa ha sido la historia del país en las últimas décadas, ¿ya? Y el modelo extractivista es el que ha primado, yo diría, en la historia de Chile, ¿ya? Entonces ahí tenemos que nosotros también generar una mayor discusión desde el conocimiento, desde la historia,
desde los conocimientos culturales, desde los conocimientos políticos que desarrollamos en estas áreas como las ciencias sociales, las humanidades y también desde la investigación en arte, es decir, cómo se procesan los imaginarios, cómo se genera la construcción de sentido, ya para pensar, ¿cierto?, cómo salir de este modo de desarrollo extractivista, donde el Estado tenga un mayor rol en la definición de las políticas en este sentido, y donde se aprovechen las capacidades locales, ¿ya? Eso yo creo que también nosotros desde la investigación, y sobre todo desde la investigación en humanidades, en ciencias sociales, podemos aportar bastante, porque hay conocimiento instalado respecto a cómo han funcionado esos distintos modelos, ¿ya? A través de la historia de Chile y de Latinoamérica, de alguna manera. Y lo otro es que yo creo que un tercer punto, y para finalizar, pienso que los conocimientos generados por las distintas áreas del conocimiento solo van a ser valorados por la sociedad cuando efectivamente seamos capaces de salir de la academia, cuando decíamos lo primero que decía. La pandemia, ¿cierto?, fue un momento especial en que nosotros realmente vimos la importancia, la sociedad vio la importancia de contar con investigaciones robustas en distintas áreas del conocimiento. Y para eso se requieren políticas más fuertes, ya que aprovechen esas capacidades instaladas y que también puedan desarrollar nuevas capacidades en las distintas áreas del conocimiento, como les decía. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que avanzar, porque pienso que una mala señal para las áreas nuestras, donde pienso que se requieren conocimientos, como les decía, desde las ciencias sociales y las humanidades para enfrentar problemáticas como el medio ambiente, el desarrollo tecnológico, los problemas sociales y políticos que estamos viviendo hoy día y que se han agudizado desde el estallido, ¿cierto? Se requieren mayores conocimientos en esas áreas y fortalecer los ya existentes. Y, por ejemplo, nuestras áreas, cuando se baja el presupuesto, son las más perjudicadas, ¿ya? En nuestras áreas no se ha abierto el proyecto Anillo, ahora los núcleos milenios no sabemos cuándo se van a abrir para las ciencias sociales y las humanidades, entonces yo creo que igual también hay que dar una señal en ese sentido, y una de las señales es, nosotros podemos hacer mucho trabajo, digamos, como investigadores para vincularnos con la sociedad, pero también requerimos de políticas públicas que apoyen ese trabajo. Entonces, eso yo creo lo dejaría hasta ahí, después podemos seguir profundizando en otros temas. Muchas gracias, Carolina. Bárbara, ¿es un estereotipo ese que las personas que trabajan en la esfera medioambiental están más cercanas a otros saberes, a otras esferas mucho más como lejos de lo que entendemos como la ciencia experimental, o es cierto y debería eso de alguna manera recogerse, ¿no? Está silencio. Está silenciada. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Me gusta mucho esto de poder mostrar parte de la manera de pensar y de las cosas que hace en espacios más allá de lo que uno vive cotidianamente. Y claro, para responder a esta pregunta específica, como en todo hay diversidad, ¿no? Y hay dentro de la esfera ambiental es una cosa enorme y variable, como todas las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y la vida. Y por lo tanto, dependiendo de la fase o del proceso en que estén desarrollados estos temas o movimientos ambientales o los espacios geográficos o muchos otros factores, tú vas a encontrar una u otra representación más cargada hacia espacios más cerrados o cosas muy, muy conectadas con otro tipo de gente. En particular, lo que yo hago es lo que se conoce como la práctica científica de la conservación, que es justamente la puesta en práctica de la conexión de las ciencias con problemas reales. Es una ciencia que en sí misma es trans y que mandata justamente y que abraza lo trans, porque lo que persigue es justamente la transformación de nosotros como sociedad ciega a las complejidades, ciega al valor de la naturaleza para el bienestar de las sociedades y mandata a todo el espectro de esta sociedad a conectarse en un proceso de transformación que es justamente el mandato global del mundo de la conservación que está plasmado en todos los acuerdos
que se sustentan en los organismos internacionales, que se sustentan en toneladas y toneladas de investigaciones y cientos de investigaciones e investigadoras e investigadores que han contribuido a eso. Y dentro de eso, claro, uno dentro de la práctica científica de la conservación y dada la naturaleza de la naturaleza, uno está mandatado realmente a conectarse con otros que no somos nosotros mismos. Y en ese espacio, claramente claro, hay una pequeña ventaja o un entendimiento un poco más profundo, pero no todo el mundo que hace conservación hace práctica científica de la misma. Y por lo tanto hay distintas aproximaciones que tienen distintas caras, distinta efectividad, y etcétera. Ahora, en relación a tu pregunta de la ciencia y la constitución, cómo entendemos esto que es ciencia, cómo debería estar incorporado, bueno, yo pienso que, y comparto lo que decía Carolina en el sentido que yo tampoco hablo de ciencia. ¿Ah? Hablar en singular es justamente parte de los problemas que nosotros tenemos como sociedad, y me interesa mucho destacar siempre lo que es la diversidad y hablar de ciencias. ¿Ah? Las ciencias son conocimiento, y eso ya lo mencionó Carolina, y yo voy a repetir varias de las cosas que han dicho antes. Es un conocimiento que nace del cuestionamiento. Y eso es fundamental reconocerlo, porque nuestra sociedad en este momento justamente está cuestionándose a sí misma, cuestionando lo que hemos construido eh, con libertad de elección o sin libertad de elección la mayoría de las veces. Y eso es exactamente la esencia misma de la ciencia. Por lo tanto, me parece que es súper interesante hacer la vinculación entre esto que tú mencionaste en el inicio, que todo lo que estamos viviendo en este proceso constituyente nace exactamente de un cuestionamiento, ¿eh? De una pregunta, de esto no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? ¿Cómo lo hacemos funcionar de otra manera? Y esas son las preguntas que el mundo de la ciencia se hace en todas partes, en cada laboratorio, y por lo tanto estamos como personas que trabajamos en ciencia muy profundamente conectados con este proceso. Ahora, a mí me parece que el desafío específico, y yo después voy a comentar algunas de las cosas en el cómo, que tenemos ahora, es justamente traer esta constitución al siglo XXI, incluyendo en ella explícitamente elementos que nacen del conocimiento acumulado por el mundo de la ciencia por décadas, por centenas de años, que todavía están en esferas, o sea, todavía hay muchas esferas de nuestra sociedad, tanto en los ámbitos públicos, en los ámbitos productivos, en los ámbitos legales, están en el siglo XIX. Y entonces a mí me parece que la oportunidad que nosotros tenemos hoy día como país, y como conectando con el tema del conocimiento, es traer esta constitución a este siglo, lo que significa asentarla sobre esa gran cantidad de conocimiento colectivo y algunos no tan colectivo acumulado. Ahora, todo el mundo habla de que es importante tomar decisiones con evidencia, y no es tan fácil hacerlo. ¿Eh? Nosotros lo vemos todo el día, yo que estoy en los límites, en los bordes, siempre hablando desde la marginalidad como sociedad, desde la marginalidad como científica, desde la marginalidad incluso muchas veces por el hecho de ser mujer también. Veo todo el rato que lo común no es eso, no es tomar decisiones en base a evidencia, es al revés. Eso es parte de nuestro desafío. Ahora, en específico y en el tema que yo trabajo, me parece que una cosa relevante e ineludible de esta nueva constitución es reconocer el contexto gigantesco de degradación ambiental en que esta nueva constitución se tiene que insertar, y cómo esa constitución tiene que ayudar a disminuir o a recomponer nuestra sociedad a través de la restauración, el reconocimiento y la valoración de la naturaleza. Porque nosotros como seres humanos, como sociedad, somos parte de esa naturaleza. No estamos disociados de ella. Todo nuestro bienestar actual y futuro depende de mantener naturaleza y biodiversidad sana. Y eso, que el mundo de la ciencia lo sabe desde siempre, ha permanecido absolutamente aparte de todas las decisiones políticas, administrativas, de negocios en general, y que han terminado justamente metiéndonos en el camino que estamos hoy día, que es prácticamente un zapato chino, del cual no podemos salir con gigantescos
espacios de degradación y que se manifiestan a distintas escalas, no solamente globales como el cambio climático, como con la pandemia que estamos viviendo ahora, sino también específicamente escalas locales en un país que tiene gran parte de sus ecosistemas degradados, que ni siquiera reconoce estas conexiones, etc. Entonces, lo más importante, y es por lo cual yo estoy peleando en este momento con un objetivo súper claro, que también es una aproximación bien científica al asunto, es poder aprovechar esta oportunidad de traer a la Constitución el reconocimiento de que nosotros como sociedad tenemos una relación total y de absoluta dependencia con la naturaleza y nuestra biodiversidad. Entonces, eso me parece que en el punto específico mío es lo más relevante en este momento, y luego te voy a comentar cómo estamos haciendo esfuerzos para eso. Esta creación de una nueva constitución nos da esa oportunidad de poner en valor ese conocimiento científico que se ha generado en nuestra sociedad local, pero también global, y mandata entonces al mundo de la ciencia a conectarse con este proceso constituyente y de tratar de alguna forma de poder poner a la mano de aquellos que van a estar sentados y sus equipos tomando las decisiones, información lo más actualizada posible que sea pertinente a este proceso. Eso me parece que también es un mandato para el mundo de la ciencia. Pero ojo, que también lo mencionó la Carolina, que no eso, hay una nota precautoria, que está instalado, muy bien instalado en el mundo científico, pero también fuera de él, que la ciencia trae la solución a distintos problemas. Y eso no es así. Nosotros somos un componente más de la sociedad y la invitación es a sumarnos en esta diversidad y alimentar, no con la arrogancia de la ciencia y de los científicos arrogantes más que de la ciencia, este proceso y tratar de poner, por ejemplo, el tema científico por sobre otras necesidades de la sociedad, sus propias aspiraciones, por decirlo, colectivas o gremiales o lo que sea, porque lo que tenemos que tratar de hacer prevalecer en este proceso constituyente es justamente sumar como un ente más de la sociedad con una mirada de, como dice una arqueóloga, Lorilú Hermosilla, curatorial, una visión curatorial de la construcción del país. Tenemos que ser capaces de elegir a aquellas personas que estén comprometidos con la construcción de este espacio colectivo que va más allá de uno mismo. Y no cualquiera tiene ese perfil, y dentro del mundo de la ciencia, y en todas partes no es que abunde realmente. Entonces, a mí me parece súper importante reconocer que en este proceso de construcción de nueva constitución no es un tema, o sea, tal como la ciencia o la generación de conocimiento no es solo una potestad del mundo de la ciencia, de la misma forma la construcción de una constitución tampoco es potestad de las abogadas constitucionalistas. Muy buena onda y me caen todas bien, pero esto es una cosa que se tiene que abrir a la diversidad de la sociedad. Es ilusorio pensar que las ciencias van a resolver los problemas de la sociedad, tan ilusorio como pensar que la construcción de una constitución tiene que estar en manos del mundo solamente del derecho. Y ese tipo de pensamiento y de clic es el que tenemos que poner en práctica, y justamente lo que nosotros en la práctica de la conservación hacemos todo el rato, es hacer el clic y tratar de ver la forma de conectar el conocimiento y la ciencia con los problemas reales, que son compartidos, que son urgentes con la sociedad. Y dentro de eso, buscar co-construir preguntas que sean pertinentes, respuestas que sean interesantes. Ni siquiera tienen que resolver los temas, pero sí jalar la atracción hacia un camino distinto del que ya está trazado por la manera habitual de hacer las cosas. Y en especial, las cuestiones que nosotros podemos entregar a este proceso tienen que ver con el quehacer, con la naturaleza de la biodiversidad y con el quehacer de la conservación. Una forma de aproximarse que es sistémica, por ejemplo, o holística, como lo mencionó Carolina, que tiene un enorme, gigantesco componente local, porque la biodiversidad es una cosa netamente local y territorial, aunque está conectada a distintas escalas con el resto de los sistemas. Esa doble mirada que es propia de la ciencia ecológica es muy útil al momento de construir una constitución como la que nosotros estamos discutiendo ahora. Es importante también traer a la mesa de parte de nuestro quehacer
este reconocimiento y constatación de que somos parte de un mismo sistema socioecológico. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el futuro, pensamos en hacer un nuevo pacto social o hacer una mirada en el largo plazo, tenemos que mirar no solo mirarnos a nosotros mismos. Nosotros hemos evaluado, en el caso de la Constitución del año 80, tiene, no sé, 140 y tantos, cientos de artículos. La palabra naturaleza aparece una sola vez. Es una constitución que fue hecha totalmente en el vacío, como si no hubiese un contexto natural sobre el cual la acción humana y el desarrollo o el despliegue de nuestras sociedades la necesita para poder asentarse. Y nuestra tarea es reconocer que eso está mal, que falta toda la mitad que no es humana y sobre la cual nosotros podemos realmente aspirar a bienestar y a existir, y que tiene que ser incorporada en esta nueva constitución. Y ciertamente también llamar la mirada a lo que son propuestas, que también es súper científico esto, que sean propuestas concretas, que pongan énfasis en los procesos y que tengan no solamente una mirada de corto plazo, sino también de largo plazo, porque son a esas escalas en las cuales se pueden operar y ocurrir realmente los procesos de transformación, pero no van a ocurrir por casualidad. Y la ciencia ahí tiene una enorme oportunidad de entregar herramientas concretas sobre cómo construir sustentabilidad y específicamente equidad en estos sistemas complejos como el nuestro. Un eslabón que puede servir de modelo para cómo conectar la ciencia en toda su diversidad con la sociedad en toda su diversidad es la práctica científica de la conservación, porque ella misma funciona de esa manera en respuesta a las realidades variables a las que nos enfrentamos en todo momento. Bueno, no sé cuánto rato hablé, pero eso quería comentar en esta parte. Hablaste Perdón de si lo me justo, está pasé. muy bien. No, está bien. Pero súper interesante todos los puntos que pones, porque nos conecta muy bien con el segundo aspecto que yo les había planteado y que de alguna manera estuvimos de acuerdo en conversar, que es en qué cosas específicas, porque unas son las palabras, todos quisiéramos, ¿cierto? Que algunas de estas cosas sucedan. Y desde ese punto de vista, como en qué ámbitos de la Constitución uno ve esta, la forma científica de pensar, porque tú lo mencionaste muy bien, la idea de que con la evidencia vamos a tomar decisiones y lo debe saber muy bien Carolina Torrealba. Parece que no es el único input, ¿no? Hay miles de otros inputs, viene alguien y te dice, mira, la evidencia está bien, hoy día tenemos este problema que es político y lo que sea. Fuera de la humildad, la co-construcción, que son dos elementos que tú tomas y que yo he rescatado en conversaciones similares anteriormente. El hecho concreto es que nos gustaría, ¿cierto? Que las ciencias, y qué bueno que lo dices en plural, tal vez debía haberlo puesto así desde el principio, estén en esta discusión. Entonces, ¿en qué elementos? No queremos que la ciencia sea una cápita, ¿cierto? Aparte y vamos a regir en la Constitución, sino, como bien tú dices, lo permeamos en la mayor cantidad de esferas. Hay algunas que son prioritarias. Tenemos, y aquí les voy a hacer otra pregunta que le hice a Cristina Dorador la semana pasada, que ahora está esperando, pudo inscribir su candidatura, así que Sí. muy bien, muy buena noticia. Y le preguntaba yo, tenemos que dejar de alguna manera, porque, más allá de si se puede o no, digamos, alguna idea respecto a la ciencia libre versus la ciencia como con interés nacional. Yo creo que tú tomas súper bien el ámbito del medio ambiente, ¿cierto? Y Cristina lo comentaba a propósito de caracterizar a las especies, por ejemplo, de bacterias, de microorganismos en el norte. ¿Dónde quisiéramos, así, si tuviéramos que apostar a tener discusión y meter las formas científicas, digamos, de pensar al mundo como un insumo más, pero un insumo que queremos que sea importante? No sé, parte quien quiera. Carolina Torrealba, si quieres, seguimos el mismo orden. No sé. Bueno, muy entretenido escucharlas, la verdad. Yo estaba anotando mucho porque creo que hay mucha también convicción y vehemencia en estas palabras, lo cual es siempre inspirador. Mira, esa pregunta, nuevamente,
Creo que yo siempre estoy contraponiendo entre las creencias, opiniones o certezas que uno tiene en cuanto a hacia dónde debería ir nuestra sociedad versus qué de ello tiene que estar incorporado en la nueva Constitución. Dicho esto, voy a hacer dos comentarios. Primero, ¿qué es lo que se ha hablado de los derechos de la ciencia? Ya, primero que nada, como en el mundo. Ya, y en el mundo la discusión mundial acerca del derecho a la ciencia, que ha sido incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en este pacto por los derechos económicos, sociales y culturales en el mundo, básicamente en torno al derecho a la ciencia se citan o se plantean 4 ámbitos, bastante como específicos que se han discutido y que algunas constituciones lo incorporan y otros no tanto, digamos. Y en esos 4 principios está, por un lado, está uno que se llama la libertad de la investigación científica. El segundo es el disfrute de los beneficios del progreso científico. El tercero, como casi contraposición, es la protección contra los efectos adversos de la ciencia. Y el cuarto es el deber de fomentar el progreso científico y tecnológico. Esos 4 han sido bastante debatidos. Hay algo interesante, a mí me gusta lo que pasa con respecto a uno que es el más complejo de todos, y que tal vez el que más nos gusta a todos, y es el de la libertad de la investigación científica. Este es uno que fue incluido en 1849 en la Constitución alemana, promovido por Kant, Humboldt y Hegel, como 3 megamaestros, digamos, o bueno, más bien personas admirables, digamos, en su concepción intelectual, etc. Y creo que es interesante lo que ocurre. Yo creo que uno como sociedad teníamos pensarnos, esto fue en 1849, si hoy día la libertad de la investigación científica es algo que queremos incorporar, queremos que sea así, y más que nada la reflexión como, ¿qué significa esto? Yo me estuve debatiendo harto qué significa la libertad de la investigación científica. Significa que yo tengo libertad de investigar cualquier tema, o significa, y eso significa, por ejemplo, que si el Estado pone alguna prioridad en algún tema de investigación, entonces va a ser inconstitucional, o no, o básicamente significa que yo puedo investigar lo que quiera más allá de las legislaciones regionales o nacionales que haya. Sabemos que, por ejemplo, hoy día existe una moratoria para investigar, o más bien para experimentar, la tecnología CRISPR, que hace cambios, ¿cierto?, en organismos genéticos para hacerlo en las líneas germinales, es decir, todas aquellas que se traspasan de una generación a otra. A mí me parece que eso es una moratoria interesante, promovida por el mundo científico y que tiene que ver con una concepción ética de lo que hacemos con la investigación científica. Entonces, ¿qué estaría primero? ¿Estaría la libertad de la investigación? Si alguien dice, a mí me da lo mismo tu moratoria, yo voy a hacer investigación al respecto, o no. Entonces, es interesante qué significan estos conceptos. Y aquí con esto quiero mencionar que el de la libertad de la investigación científica, es como el más mencionado por las constituciones y es el que menos jurisprudencia tiene. Es decir, tiene menos leyes, tiene menos casos, y entonces ha pasado a ser como una declaración un poco, perdón, ojalá que nadie se ofenda, pero un poco decorativa de lo que queremos que sea, pero no sabemos muy bien qué significa y cómo se aplica. Y tal vez en 1849, cuando Humboldt impulsó esto, la investigación era financiada como por los reyes, en el fondo. Era un concepto muy distinto de lo que ocurría en el mundo. Y era algo un poco como de no tanto, pero creo que ha cambiado mucho la concepción de la y las ciencias desde el periodo posguerra en adelante, ¿cierto? Como algo en el cual no solamente no solamente es algo que tiene que ver con nuestra dominación del mundo, que en su minuto como el colonialismo, ni tampoco una excentricidad de ciertas fortunas, sino que es una herramienta clave para los países también, para enfrentar nuestro futuro. Entonces, solo estoy confundiendo, perdón, pero en el fondo no estoy planteando ninguna postura, lo que quiero decir es que en solamente uno de estos, que son de los 4 ejes fundamentales de lo que se ha denominado como este derecho de la ciencia, la verdad cuando uno se pasea por la evidencia de lo que ocurre en las constituciones del mundo, tampoco sabemos muy bien cómo y qué impacta en la investigación. Entonces,
me parece interesante que estos 4 puntos los discutamos en profundidad. ¿Qué es lo que vamos a entender por ellos? Queremos que sea así, por más mencionados que sean, es lo que tenemos que aplicar en nuestro país hoy día, y creo que hoy día estamos en un paso mucho más adelantado, más adelantado me refiero, en este minuto que estamos discutiendo la Constitución, tenemos que ser sensibles a este momento, no al momento en el cual se incorporaron esos derechos, ¿cierto? Entonces no basta solamente con que esté en 140 constituciones, basta con que tiene que ser el futuro al cual queremos aspirar, y si efectivamente es lo que tenemos que incorporar. Y más allá de esos 4, que obviamente que, por ejemplo, el disfrute de los beneficios del progreso científico nos hace sentido, la protección de los efectos adversos de la ciencia nos hace mucho sentido, hoy día se está discutiendo la famosa ley de los neuroderechos, los temas ambientales, etcétera, son cosas que nos impactan fuertemente. Lo mismo, el deber de fomentar el último que mencionaba, el progreso científico-tecnológico, también es interesante porque tiene acepciones. Recordemos que la Constitución instala deberes no solamente para el Estado, que derivan como derechos a los ciudadanos, sino que también le pone deberes a los ciudadanos, ¿cierto? Y que el cumplimiento de estos deberes a los ciudadanos tiene que ser tutelado entonces por el Estado. Y en este sentido, por ejemplo, podría interpretarse también en la dirección de que se debe exigir, si es que yo debo fomentar el progreso científico-tecnológico, debo también exigir la publicidad de los datos financiados con recursos públicos, es decir, apuntando como en la línea de acceso abierto. Hay muchas discusiones en torno a estos 4 puntos que creo que tenemos que tener. Yo al menos los he leído, he mirado en distintas constituciones, y no termino tal vez de hacerme una idea muy clara de cómo o si deben ir o no. Y creo que es parte de lo que hoy día quiero poner como un tema a debatir, que es lo que incorporan distintas constituciones y cómo yo creo que no sería complaciente con respecto a ello, sino que sería crítico, en el sentido de lo que decía Bárbara, de poder aprovechar este proceso para ir aprendiendo. Es decir, hacer la conversación, no pescar lo que está en X constitución y ponerlo, hacer la conversación que es técnica, que es política y acerca de la cual tenemos que crear consenso. Ahora, dicho eso, que fue la pega que uno hace cuando mira desde el mundo de la ciencia qué es lo que implica los derechos de la ciencia, y si es que estos tenemos o no que enunciarlo en la Constitución, si estos enunciados tienen que ir con alguna manera en que un mecanismo para que se cumplan o no, etcétera. Creo que hay una discusión bien amplia ahí, y que también es política ideológica también, ¿cierto? Tenemos muchas diferencias en nuestra sociedad acerca de cómo deben implementarse estos temas en la Constitución. Yo quiero decir que a mí, y esto es algo un poco más personal, me interpreta mucho lo que dice Bárbara con respecto a este mandato a la transformación en nuestra relación con la naturaleza. Y también me moviliza mucho la transformación que tenemos que tener en torno a una mirada de género sistémica. Creo que esas 2 transformaciones realmente son las que van a hacer que nuestra sociedad cambie para bien en todos sus aspectos y todas sus dimensiones. No podemos, a mí me parece increíble que sostengamos, ahora, no increíble, cuando uno lo mira en un contexto histórico, las cosas hacen sentido. No somos una sociedad alienada, digamos, o enajenada, digamos. Respondemos a contextos culturales que han determinado nuestra conducta y nuestra relación con la naturaleza, y han determinado también nuestra conducta y nuestra relación o el aceptar una serie de discriminaciones sistemáticas contra la mujer, y también hoy día comprendiéndose en una visión mucho más amplia de diversidad de género. Pero, y aquí algo que me moviliza mucho también, que nosotros estamos haciendo esta política de igualdad de género. La gente me pregunta por qué desde un Ministerio de Ciencia nuevo, sectorial, se tiene que hacer una política de género. Para eso está el Ministerio de la Mujer, para eso están otros. Y realmente estoy absolutamente convencida de que esa transformación es tal vez la más potente que nuestro sistema de investigación puede llegar a tener, más allá que cualquier política industrial, lo que tengamos. Esa concepción va a ayudar a comprender la diversidad, va a ayudar a hacernos construir más y mejor conocimiento, va a ayudar también
la evidencia que existe, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente cuando se cruza con género es tremendamente potente. Entonces, me salí un poco del guión de la ciencia, ¿no? Pero a mí me moviliza mucho que esas dos transformaciones, y no sé cómo tienen que ir en la Constitución. Perdón, no respondió ni una de tus preguntas, Juan Pablo, pero esas dos transformaciones creo que son las que tenemos que como sociedad apuntar, y tenemos muchas deudas, y yo lo digo desde la total, o sea, no estoy en un púlpito, tengo así la deuda en cada una de ellas. Pero creo que son absolutamente fundamentales y que nos van a ayudar a todos los ámbitos, al productivo, al científico, a todo, a todo. O sea, es algo que realmente si cambiamos eso, vamos a cambiar nuestra sociedad. Lo tomo como un ejemplo y te lo agradezco porque como un ejemplo de esta contraposición entre la libertad de investigación científica y aquellas cosas que uno puede hacer medio mandatadas, ¿no? Desde el poder. Y a lo mejor en esa línea, y para darle el pase a Carolina Gainza, también esta idea de que arte y humanidades, no sé si tú no usaste esta palabra, pero por ser un poco abogado del diablo, como el hermano pobre, cuando baja el presupuesto, nos baja a nosotros primero, nos baja a nosotros más. ¿No nos convendría, tal vez, por ser abogado del diablo, en una constitución, en algunos acápites, dejar más claro la relevancia para el país, para el pacto social, la investigación en estas áreas? ¿Cómo les gustaría, nos gustaría que las artes y humanidades quedaran ahí plasmadas? ¿En qué partes, digamos, del entramado social? Sí, yo no sé si tiene que quedar establecido, no creo que sea un lugar como la Constitución donde tengamos que establecer que se fomente una cierta área, ya sean las humanidades o las ciencias sociales o las ciencias mismas, sino que más bien vuelvo a esto que ya planteó Bárbara y que planteó Carolina respecto a la necesidad de, más bien, tenemos que fomentar una discusión que permita, no sé si esto tendrá que quedar establecido en la Constitución misma, pero sí que abra un camino de mayor vinculación entre los conocimientos que se generan en la investigación y la sociedad y los propios conocimientos que la sociedad tiene, ¿cierto? Bárbara mencionaba la relación con las comunidades y con el territorio. Ahí hay unos conocimientos con los que nosotros tenemos que aprender a dialogar. Eso yo creo que es algo que sí se tiene que fomentar en este proceso y que nosotros tenemos que también ser capaces de propiciar ese diálogo. ¿Ya? A mí me parecía que nosotros, o al menos yo personalmente, porque no voy a hablar aquí por la asociación, pero yo creo que me gustó mucho esto que dijo Bárbara respecto a una mirada no antropocéntrica en relación con el medio ambiente. ¿Ya? Una mirada, la necesidad de un cambio de mirada. ¿Ya? Y nosotros ahí sí, desde las ciencias sociales, las humanidades, desde la investigación en artes también, podemos aportar con conocimientos respecto a cómo se fue instalando esa mirada, porque es una mirada que viene desde la modernidad, ¿cierto? Que es una mirada, una perspectiva moderna, ¿ya? Que pone en el centro lo humano y que opone naturaleza y cultura. ¿Ya? Y cómo eso se dio en América Latina también, y cómo eso se dio en nuestro país, ¿ya? Y que invisibilizó otras cosmologías, otros imaginarios, otras epistemologías, como por ejemplo las epistemologías de los pueblos indígenas, ¿ya? Que muchos de ellos tienen esta mirada no antropocéntrica. Entonces yo creo que nosotros, desde mi perspectiva personal también, pero yo creo que comparto con varios investigadores de distintas áreas, digamos, es fomentar una discusión en este proceso constituyente respecto a la necesidad de esta perspectiva no antropocéntrica, no solo para la cuestión del medio ambiente, sino que también para la relación con la tecnología, ya que ese es como mi tema de estudio y podría hablar mucho sobre eso, pero bueno, pero también en la relación que establecemos con la tecnología, sobre todo cuando están surgiendo inteligencias artificiales, ¿ya? Y que no tiene que ver solamente con la reglamentación, sino que una discusión respecto al modo de existencia de los objetos. Pero ya, lo voy a dejar hasta ahí porque me puedo alargar mucho con eso. Bueno, esta es una primera mirada, una mirada no antropocéntrica, ¿ya? Otra es una mirada decolonial,
¿ya? La ciencia y la investigación que nosotros hemos desarrollado en América Latina y en Chile, ¿ya? Es la que se nos ha impuesto desde otros lugares, ¿ya? Desde Occidente. Ese es el tipo de forma de generar conocimiento que nosotros y los modelos que hemos seguido hasta ahora. Y nosotros en nuestras áreas citamos más a los autores occidentales, ¿ya? Que a los que están generando conocimientos en Chile, en América Latina. Lo mismo que pasa con las revistas. ¿Ya? Las revistas latinoamericanas en nuestras áreas, ¿cierto? Generalmente no somos llamados a publicar en ellas, sino que tenemos que publicar en revistas WOS, en revistas Scopus, que generalmente son las más prestigiosas, entre comillas, están en otro lugar, ¿ya? Y donde la circulación del conocimiento que nosotros generamos aquí en América Latina, en Chile, y los diálogos que se dan ahí quedan en un lugar menor, en un lugar invisibilizado. Entonces, ese es otro segundo tema que yo creo que nosotros tenemos que empujar, una mirada decolonial de la ciencia y de la investigación en nuestra región. ¿Ya? Y lo otro, bueno, por supuesto, desde donde nosotros podemos aportar con mucha mayor propiedad, quizá, es con una perspectiva histórica. Es decir, esto mismo que hablaba, de cómo se desarrollaron los procesos de colonización, colonialidad, no solo de la extracción, en relación con la extracción de los recursos naturales, o con digamos, como con la normatividad sobre los cuerpos o ciertas otro tipo de normatividades, sino que también la colonialidad del conocimiento. Es decir, cómo los conocimientos que nosotros generamos quedan invisibilizados. Ese es un punto que me parece a mí fundamental, que nosotros sí podemos empujar desde la investigación, porque además hay toda una tradición respecto en el pensamiento latinoamericano sobre el pensamiento decolonial, ¿cierto? En los estudios culturales, los estudios postcoloniales, desde donde podemos aprender nosotros. Y eso está muy vinculado a cómo la ciencia también en nuestra región se fue relacionando con el poder, ¿ya? Y eso yo creo que es algo de lo cual tenemos que aprender y sobre lo que tenemos que reflexionar. Respecto a esto que planteaba Carolina, que me pareció súper interesante y que también obedece a la pregunta que tú hacías, Juan Pablo, sobre la ciencia libre y la ciencia o una ciencia, una investigación más vinculada con intereses, ¿ya? O con el interés nacional. Yo creo que eso es peligroso, darle prioridad a una por sobre otra. Yo creo que tenemos que ver cómo hacemos que ambas estén presentes, ¿ya? Yo creo que no podemos tener solamente investigadores que investiguen lo que se les ocurra todo el tiempo, ¿ya? Pero tampoco podemos tener solamente investigación que se guía por un interés, ya sea nacional, económico, político, del que sea, ¿ya? Y yo creo que lamentablemente lo que ha predominado durante mucho tiempo, y yo creo que de alguna manera explica el lugar menor que tienen áreas como las ciencias sociales, las humanidades, las artes, es justamente el desarrollo de la ciencia se ha vinculado con intereses de tipo económico, ¿ya? Cuando, digamos, y se ha identificado el desarrollo con el desarrollo económico solamente, cuando el desarrollo es mucho más amplio que el bienestar económico. Es bienestar social, es proteger las comunidades, ¿cierto? Es tener acceso a la cultura. Todo eso implica el desarrollo, no solamente el desarrollo económico. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a cuestionar y a descentrar estas visiones que están tan naturalizadas e instaladas respecto a la relación que tiene la investigación con el desarrollo, ¿cierto? La investigación con la sociedad también, ¿ya? Ahora, para finalizar, creo que es importante que nosotros como investigadores pongamos atención a cuáles son las principales demandas de la sociedad hoy día, ¿ya? Y una de las principales demandas de la sociedad hoy,
y que impulsa el proceso constituyente es la búsqueda de una sociedad más justa, con más igualdad, con más inclusión, pero no solamente en términos de posesión de recursos materiales, sino que también, y yo creo que mucho más en términos simbólicos, ¿ya? La igualdad de trato se le ha llamado, por ejemplo. Una búsqueda que se torna importante cuando nosotros vemos que esas desigualdades se siguen perpetuando. Por ejemplo, cuando una autoridad llama fiestas clandestinas a las que ocurren en los barrios menos acomodados, pero no se mide con la misma vara a los sectores más adinerados del país y es una fiesta privada, ¿ya? Entonces, eso es una cuestión a la que yo creo que como país tenemos que poner atención. Y ahí, de nuevo, hay capacidad instalada en las ciencias sociales, en las humanidades, respecto a lo que significa este tipo de desigualdad, ¿ya? Entonces, desde ahí yo creo que nosotros podemos aportar un montón, ¿ya? Donde también, bueno, lo voy a dejar hasta ahí, pero yo creo que eso, yo creo que es importante poner atención a esa demanda y cómo nosotros desde la investigación podemos aportar a eso. Recuerdo que una de las primeras veces que conversamos, había partido recién el estallido social, estaba un poco instalado desde el poder esta idea de que no lo vimos venir, y tú justamente comentabas no solo que hay capacidad instalada, sino que hay mucho conocimiento y mucha información de que esto se venía, básicamente, desde las ciencias sociales. Y algo parecido ocurre en el medio ambiente, ¿no? Como esta sensación de que uno golpea, tú hablabas de la marginalidad, Bárbara, ¿no? Como que uno golpea y golpea y golpea puertas, con conocimiento, con evidencia súper clara, y a veces da la sensación de que no pasa nada, ¿cierto? Como que no hay grandes cambios. ¿Cómo nos serviría la Constitución, pues? ¿Qué crees? Yo creo que todas las micros nos sirven. El nivel de desafío, y de hecho lo digo como chiste, pero la verdad es que todos los problemas que nosotros enfrentamos hoy día como sociedad son todos complejos. Pretender que una sola intervención o un solo espacio de la sociedad pueda resolver una cosa que es sistémica, que es compleja, está totalmente fuera de lo que es la evidencia científica. Y por lo tanto tenemos que abrirnos, y ese es el gran salto, a poder trabajar en estas complejidades que precisan de muchos ajustes y cambios de distinto tipo, de distinta envergadura, en distintos momentos, articulados de manera inteligente, estratégica, etcétera, y eso es difícil de hacer. Y para eso sí se necesita gente bien formada. Y ahí yo quería hablar un poquito de mi propia experiencia. Yo estoy vieja ya, pero cuando empecé trabajando en esto hace algunos años, iba a reuniones con el mundo público, con el mundo privado, con gente de organizaciones no gubernamentales. Yo era la única persona que tenía un PhD en la sala. Yo trabajo en una organización global, nuestra base está en Estados Unidos, y cada vez que hago viajes a reunirme con gente, a tratar cosas, etcétera, sea en el mundo privado, todos los CEO tienen por lo menos una maestría, por lo menos, la mayor parte tiene posgrado. En el mundo privado, desde los directores de los parques nacionales hasta quienes dirigen o son asesores, todos tienen grados avanzados, PhD como mínimo. Lo mismo en las organizaciones no gubernamentales, en las comunidades. Hay gente que toma posiciones de liderazgo y que tiene este capital avanzado. Chile tiene una cantidad de capital avanzado humano gigantesco, pero todos quieren estar metidos en el laboratorio. Entonces hemos sido como país poco creativos en abrir espacios para poder traer esa capacidad que es una manera de pensar y que tiene base, o sea, que son los cuerpos, digamos, de la ciencia a la sociedad. Y hemos sido muy poco creativos en formar esa gente con solamente la visión de que pueden aportar a hacer ciencia desde los laboratorios, dentro de ciertas universidades, ni siquiera de todas. Y no hemos sido capaces como sociedad de abrir espacios para al revés, que puedan insertarse en estos espacios donde van a ser pocos, pero y darle los espacios para que aborden sus preguntas científicas y para que pongan a disposición de resolver o de identificar problemas su capacidad entrenada al más alto nivel
para hacerse las preguntas adecuadas y la mejor manera de resolverlas. Esa es una manera importante en que Chile tiene que avanzar, creo yo, que no tiene que ver específicamente con la Constitución, pero sí tiene que ver como una manera de incorporar el pensamiento científico en una sociedad. Otra forma en que yo creo que nosotros estamos al debe como sociedad es justamente levantar las preguntas que precisamos resolver para articular estas soluciones clave, y en especial aquellas que tienen que ver con sustentabilidad, que como digo son preguntas que tocan a distintas esferas de la sociedad al mismo tiempo y que precisan ser resueltas desde distintos espacios, no solamente dentro de un laboratorio, con el operar del mundo público, con el operar a distintas escalas, en los territorios. Algunas preguntas son súper específicas, pero otras son cuestiones de otra naturaleza. Por lo tanto, o sea, pensemos en las preguntas. La restauración, nosotros tenemos la mitad de nuestros suelos degradados, por ejemplo. O cómo, por ejemplo, recuperamos los suelos de Puchuncaví o de Tocopilla, que es pura ciencia lo que está detrás de eso. Y no tenemos hoy día contingentes de científicas y científicos que estén dispuestos o mandatados a hacer aquello. ¿Cómo traemos de vuelta el agua a la laguna de Aculeo, por ejemplo? ¿Cómo la traemos? ¿Dónde están los resultados? Y la respuesta a este tipo de grandes cuestionamientos siempre es: hagamos una mesa, ¿ah? E invitamos a la mesa a gente que nos cae bien o que conocemos, pero que está muy alejado de lo que es el diseño, un diseño científico para poder abordar estos temas. Entonces, yo creo que las ciencias tienen ahí un enorme espacio todavía por encontrar, por florecer y asentarse en nuestras sociedades. Y creo que no todas esas vías pasan por una nueva constitución. ¿Ah? Pasan por justamente nosotros como portadores de aquello. Nosotros somos un ejemplo, la misma Carolina, yo, somos ejemplos de eso. Somos modelos que pueden replicarse y usar para mandar este mensaje, porque lo que estamos haciendo es justamente llevar esta mirada científica al resto de la sociedad. Somos un RNA, ¿no? Un mensajero o no sé qué cosa, muy ad hoc al tema de la vacuna ahora. Ahora, otra cosa que quería decir es que esta separación entre la ciencia y la sociedad no solamente afectan al tema de la ciencia y la sociedad, afectan otros espacios de conocimiento como es el arte. Y nosotros sabemos que las ciencias y el arte tienen un tronco común fuerte, que es la creatividad. Este supuesto espacio que hay entre ellos es súper pequeño y es inexistente cuando se trabaja realmente en los problemas de verdad. Es la misma transformación que hoy día está ocurriendo a nivel de la escuela, donde se está tratando de transitar de esta enseñanza desde la profesora que está en un pizarrón escribiendo cosas, a enfrentar a los estudiantes de distintas categorías, de niveles, a problemas reales. ¿Y cómo los resuelven? En su diversidad, cooperando con sus distintas aproximaciones. Lo mismo ocurre con la reunión de lo que son las capacidades de generar conocimiento y de entender a la sociedad como puede venir desde la ciencia, como puede venir del arte. Nosotros tenemos un proyecto hermoso que es el proyecto Ensayos, que tenemos más de 10 años trabajando con Camila Marambio, una curadora, donde hemos hecho un esfuerzo por reunir lo que la ciencia ha separado y hemos abierto un espacio tangible que son proyectos de conservación específicos en la práctica, con estas grandes formas de aproximarse a entender la sociedad, como pueden ser la ciencia y como ha sido el arte, con cuestiones tremendas transformacionales y que en la realidad son muy invisibles, a nadie le importa, nunca hemos tenido un peso que nadie nos ha financiado, entonces estamos muy alejados de lo que es el tronco tradicional de lo que son la generación de conocimiento. Entonces cuando pensamos en el futuro, pensamos en la Constitución y todo, y pensamos en las ciencias también, a mí me parece que el pacto político más importante, el escenario vital e invisible del cual tenemos que hacernos cargo es la diversidad. En mi caso, la biodiversidad, que constituye, como te digo, es la esencia de la existencia y del carácter relacional que nosotros tenemos. No solamente como organismo, individuo, sino también como seres colectivos. Y eso trasciende y puede ser tomado como una metáfora también para la sociedad y también para la ciencia. Porque esta pregunta que yo ya
o sea, yo la encuentro ya es para la risa, esto ya. ¿Qué es lo que necesitamos? La investigación este cuadrante, ¿no?, de Borg, de puras preguntas que hacen expandir la frontera del conocimiento, la esencia más pura de lo que es la ciencia, o necesitamos algo que a nadie le interesa. Necesitamos todo eso, necesitamos todo eso. Tenemos que aprender a vivir en la diversidad, y nuestras ciencias yo pienso que también tienen que dar ese salto. De hecho, yo pienso que las ciencias en Chile han hecho todo tipo de esfuerzo y han replicado a nivel de la ciencia todas las cosas que la sociedad hoy día misma está cuestionando, con otras etiquetas, ¿no? Bajo la excelencia existe una excelencia, lo voy a poner entre comillas, una fuerte instrumento para segregar, y para hacer inequitativa la distribución del acceso a la ciencia. A mí me parece, es una mirada elitista, ¿no? Y que hay que abrir una fisura ahí para abrir espacio a la diversidad de las ciencias que necesitamos para construir una sociedad distinta, que tenga un arraigo local, que tenga una conexión global, que esté conectada con distintas formas de conocimiento, con conocimientos ancestrales, etc. Entonces yo pienso que las ciencias en sí mismas deberían disponerse a sí mismas como conejillo de indias en el proceso de construcción de esta sociedad en diversidad y en equidad, que es justamente el mayor desafío que tenemos nosotros como país al enfrentar esta nueva constitución. Y creo que dentro del mundo científico, como yo, hay mucha gente que es marginal, la mayor parte de nosotros somos marginales, y creo que en los últimos años se han levantado ciertos procesos con estas voces, que tal como se levantaron las voces en el octubre del 2018, sorprendiendo a mucha gente, en la ciencia ocurre exactamente lo mismo. Si los top 10 son muy pocos, la mayor parte del resto no somos top 10, y por eso no tenemos un espacio, no merecemos un espacio en dignidad y en equidad en la construcción de un país distinto y de una ciencia que pueda contribuir a aquello. Y esa pregunta creo que es importante hacérsela a la ciencia, en sí misma, y también hacérsela a la Constitución. Entonces yo veo que son procesos que van todos cruzados, y que tienen muchos elementos en común, y donde, dada la naturaleza del potente de la creación de conocimiento y sobre todo de preguntas de la ciencia, está bien bueno que la ciencia aproveche y se suba al carro también de hacérselas a sí misma. Y bueno, eso, de nuevo no sé cuánto rato hablé. No, súper bien. Oye, para terminar, estoy fascinado con la conversación. Salen tantas cosas muy interesantes. En los últimos minutos estamos todas cansadas y cansados, pero me encantaría cerrar con la idea que tenía para cerrar, que es un poco la mirada estratégica. Si asumimos como cierto lo que dice Bárbara, que somos un eslabón de la sociedad no top 10, digamos, y queremos entrar a esta discusión, no estoy tan claro que tengamos ideas fuerza muy claras. En abril se eligen constituyentes. ¿Cómo hacemos? Así en la estrategia. ¿Cómo hacemos para permear? Primero yo diría para levantar alguna idea y luego para permearlas. Como nadie, partiendo de la base que ninguno de nosotros somos expertos, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que podría ser? ¿Cabildos de científicos funcionarán? Yo puedo responder a eso porque tengo una experiencia concreta que traer a la mesa, así es que me dejan las Carolinas. Sí. ¿Me dejan? ¿Sí? Ya. Por supuesto. Obvio que sí. Es que tengo una cosa concreta que traer, lo quiero poner en el contexto, porque yo creo que de primero tenemos que reconocer tres cosas. Primero es que, así como las sociedades son parte y dependemos de la naturaleza, el mundo científico es parte y depende de la sociedad. Y eso hay que reconocerlo antes. Entonces, no está por sobre ella, no vale más que otros sectores de la sociedad. Por lo tanto, nuestra visión debe sumar y debe tratar de conectarse. Como decía antes, ciencia en la diversidad, para la diversidad. También tenemos que ser activos en buscar y crear y mantener estos dispositivos que nos permitan conectarnos. No es solamente una tarea de ahora. Pero tenemos que aprovechar este momento porque realmente hay mucha gente que está pensando en esta y cosas súper concretas, lo que mencionó la Carolina, el mismo Ministerio de Ciencia es un vehículo importante
para activarlo. Al nosotros tomar rol en cada una de estas cosas, activamos la democracia también. Pero hay muchas otras, los centros de investigación, donde se enseña, hay muchas formas de poder activar y mantener estos dispositivos. Y quizás lo más relevante es con lo que dije antes, que hay que hacerse cargo de pensar en los problemas reales que tiene la sociedad, o al menos una parte de la ciencia tiene que hacer eso, ¿ya? Y el Laboratorio de las Ciencias de Chile puede ser tan grande como todo Chile, ¿ah? No solamente los laboratorios que están dentro de las universidades, y los socios de dicho laboratorio son la sociedad completa al final del día cuando uno piensa en este proceso, en esta mirada inclusiva y curatorial. Y bueno, aquí lo que yo traigo es cómo conectarse con las necesidades. Lo que nosotros hemos hecho, justamente nos hicimos esa pregunta, ¿ah? Hace un montón de meses, y dijimos, puta, nosotros tenemos nosotros tenemos sabemos esto, entendemos, tenemos un interés de aportar. ¿Cómo lo hacemos? Y nos aliamos con gente que no era del mundo científico, que son abogados del mundo constitucionalista, la Liliana Galdame, el Salvador Millaleo, y conformamos una red de constitucionalismo ecológico, que esté un grupo súper diverso, con muchos saberes, abogados, investigadores de la sociedad civil, de la academia, con paridad de género, desde Arica, Magallanes, ecólogas, sociólogos, historiadores, antropólogos, ahí está un ingeniero, entre distintos otros saberes. En la Universidad de Concepción, de hecho, está aportando con mucho talento en esta red. Está el Osvaldo Ulloa, la Maya Alves, que ahora es una precandidata, buenísimo, el Lohengrin Cavieres, Marcela Bustamante, Aníbal Pauchar, la Evelyn Avit, también es parte de la red, y Mauricio Urbina. Y lo que hemos hecho es un trabajo como el trabajo que hace el mundo de la ciencia, sistemático. Nos hemos reunido semana tras semana, poniendo temas, aportando con conocimiento y con elementos sustanciales que permiten el entendimiento de cómo aportar a la nueva constitución con sugerencias bien claras para poder poner en el contexto y generar los dispositivos en esta nueva constitución que permitan que ella reconozca a la naturaleza y su valor fundacional en lo que es la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y nosotros pretendemos hacer propuestas específicas basadas en el mejor conocimiento que hoy día está disponible, que está contenido en parte de esta gente. Somos más de 50 personas con una visión, y esta mirada curatorial, ¿no? Y bueno, y luego de generar estas cosas específicas, acompañar en el proceso constituyente. También hay que estar disponible para poder trasvasijar parte de estas conversaciones sin pretender. O sea, a mí me encantaría que todo lo que nosotros propusiéramos quedara en la nueva constitución, pero eso es irreal, y como soy científica sé que vamos a lograr algunas cosas y no otras, y estamos viendo con cuáles jugar, ¿no? Para poder inocular, digamos, esta constitución con los elementos que tienen que ver con la naturaleza, biodiversidad, sustentabilidad. Y esa es una manera en la cual el mundo científico se siente súper cómodo, de reunirse, de conversar, de poner conocimiento, argumentos, antecedentes sobre la mesa, y es una manera, yo siempre lo digo, de activar democracia. La democracia no es solamente ir a votar, la democracia es activarse en las redes de nuestra sociedad, sea cual sea, en la cual nos sentimos más cómodos, y eso también es una oportunidad no solo para el mundo científico, sino para toda la gente que forma parte de este país y que hemos estado históricamente, por todo lo que decía antes Carolina, viviendo esta ilusión de que somos distintos, de que somos fragmentos indisolubles, fragmentos que no se pueden reunir en un todo. Y eso es, creo yo, un aporte y un ejemplo. ¿Cómo está pasando algo similar en el área de humanidades, en ciencias sociales, Carolina? Yo he visto algunas convocatorias a discusiones del tema constitucional con abogados, por ejemplo. Está bueno eso. Sí, bueno, nosotros hemos estado impulsando bastante discusiones entre los investigadores respecto a cómo podemos aportar. Yo creo que ahí es fundamental una cosa que decía Bárbara, que es hacernos las preguntas. Yo creo que una de las preguntas fundamentales, y que por supuesto no las vamos a contestar desde la investigación, sino que más bien es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Y esa ha sido un poco la discusión donde hemos ido tratando de identificar cuáles son las cosas, cuál es la sociedad que nosotros queremos, ¿ya? Y en esa pregunta, ¿cierto?
dentro, o sea, más abajo, digamos, la investigación puede ayudar y colaborar en dirigir, ¿cierto? Y entregar ciertos conocimientos que se han desarrollado durante años, ¿cierto? En relación a, por ejemplo, qué modelo, cómo se ha desarrollado la sociedad chilena, cómo se ha vinculado con otras regiones, si queremos seguir teniendo ese vínculo o no, o qué otros tipos de vínculos queremos fomentar. Podemos hacernos tantas preguntas ahí que yo creo que donde, de nuevo, hay conocimiento instalado, ¿cierto?, en distintas áreas del conocimiento respecto a, por ejemplo, cómo fomentamos la diversidad identitaria, cómo hacemos que eso sea respetado en la Constitución, ¿ya? Cómo preservamos las memorias, porque no existe una sola memoria, existen muchas memorias, ¿ya? ¿Cómo hacemos que eso se respete en la Constitución? No solo que quede en el papel, sino que realmente hayan políticas que permitan garantizar esos derechos, ¿ya? Yo creo que aquí efectivamente una de las cuestiones fundamentales es la de la diversidad. Y yo creo que nosotros desde la investigación, a mí me encanta que hayan constituyentes científicos y científicas, y creo que es súper importante, pero yo creo que no todos tenemos por qué estar de constituyentes. Yo creo que podemos hacer, por ejemplo, estas conversaciones que hemos desarrollado en AIH, vincularnos con las comunidades y con otros investigadores de otras áreas, pensar, por ejemplo, como lo que planteaba Bárbara, cómo hacemos que haya otra mirada respecto a la relación que tenemos con el medio ambiente. Yo pensando desde la tecnología, es decir, cómo, por ejemplo, podemos pensar un desarrollo tecnológico, ¿ya?, eh, que sea situado, ¿ya?, que esté de nuevo como desde una mirada decolonial, latinoamericana. Quizás no vamos a ser los grandes desarrolladores de tecnología, yo creo que nosotros no podemos competir con China, por ejemplo, ¿ya? Pero sí podemos tener una mirada sobre la tecnología y sobre cómo nos apropiamos de las tecnologías, cómo las resignificamos, que yo creo que eso es fundamental, ¿ya? Que nosotros no somos solo consumidores de tecnología, sino que somos capaces de, ¿cierto?, generar una mirada crítica respecto a cómo ésta se inserta en nuestras vidas. Eso yo creo que es una cuestión fundamental que tenemos que propiciar una discusión respecto a eso y cómo eso puede dar, por ejemplo, esta mirada decolonial, una mirada situada, instalada en la Constitución. Yo creo que los investigadores y las investigadoras hemos hecho un esfuerzo grande en el último tiempo para organizarnos, para generar comunidad, para aportar, ¿ya? Y podemos seguir haciendo eso, ¿ya? Pero yo creo que sí tenemos como... pero esto no puede depender solamente de nuestra voluntad, ¿ya? También tiene que haber ahí, ¿cierto?, una mirada de Estado. Bárbara lo mencionó en algún momento, de corto plazo y de largo plazo, que permita, ¿cierto?, que estos diálogos se produzcan, ¿ya? Que permita que el conocimiento que se genera desde la investigación, desde la academia, ya no quede encerrado en papers, sino que estas mesas que se han ido generando a partir sobre todo del estallido social, de discusión tanto dentro de los investigadores como hacia afuera, ¿ya?, sigan ocurriendo. Eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que defender como investigadores, que eso se siga ocurriendo y se fortalezca. A mí me parece que eso es fundamental si queremos pensar, ¿cierto?, en un desarrollo integral, diverso del país. Bueno, justo para Carolina ha estado, y para el cierre, esta idea de que el rol del Estado y los gobiernos, digamos, y voy a hacer el giro con eso, es muy importante para materializar todas estas conversaciones, ¿cierto? Y yo creo que un sello importante del Ministerio ha sido justamente tener procesos con participación, con convocatoria. ¿Cómo se perpetúa eso? La Constitución sirve porque cambian los gobiernos, ¿cierto? Y lo que nos queda es el Estado y su carta de navegación, que es la Constitución. Sí, yo no tengo tan claro si eso es algo que se puede garantizar en una constitución o tiene que ver con políticas también.
pero sí me trae a mí al menos 3 reflexiones interesantes. La primera, un poco majadera, la Bárbara lo dijo, pero creo que a tu pregunta, ¿cómo hacemos desde la comunidad científica para que esto suceda, digamos, para que este cambio, esta ciencia se incorpore a la Constitución? Yo creo que la primera pregunta para partir el debate tiene que ser preguntarnos si es que nuestro país quiere que esto suceda, ¿ya? ¿Queremos que la Constitución incorpore derechos de la ciencia, para la ciencia o para la conservación? Y claro, nosotros tendemos a hablarnos un poco entre nosotros, aunque yo ya no soy parte de la comunidad académica, ¿cierto? Ya, como dijo Bárbara, ya nos desvirtuamos hace un buen rato ya, nos chacreamos. Pero la comunidad científica son máximo 15.000 personas en un universo de 18 millones de habitantes, y creo que lo primero que tenemos que hacer es no darlo por sentado. ¿Por qué? Porque darlo por sentado lleva como implícitamente al menosprecio de cualquier otra posición distinta. Y lo más importante de este proceso, a mí me parece, y que es algo que va a ser difícil dado el clima que estamos viviendo, es abrir un espacio de conversación democrática, que realmente sea respetuoso, en que cada sector trae sus aspiraciones absolutamente legítimas y fundadas, pero no necesariamente representan a toda la sociedad. Y eso es una tremenda exigencia de diálogo, de respeto mutuo, de, como dice Bárbara, de respetar las marginalidades. Bueno, tiene mucho que ver con eso. Y eso abre caminos súper constructivos. Pero es un desde que a mí me parece que no tenemos que claudicar en mencionarlo una y otra vez, porque es un desde que no es tan desde en nuestros días. Digamos, creo que la capacidad de diálogo se ha visto tremendamente afectada en nuestro clima nacional, y si bien tenemos aspectos que han sido súper positivos, también hay otros que a mí me preocupan, y uno de esos tiene que ver con que hay ciertas realidades que se empiezan a sentar como verdades obligadas, porque establecer lo contrario es algo políticamente incorrecto, a pesar de que la mitad de la gente francamente no se atreve ni siquiera a cuestionarlo, porque por miedo digamos, al escrutinio público. Volviendo al tema de género, es algo que a mí me preocupa. Para instalar realmente una política de género tienes que abrir espacios de discusión honestos, no ganas nada, y que traigan todos los problemas, los conflictos, las concepciones culturales que cargamos hace siglos, digamos. Si ese espacio no ocurre, cualquier consenso no va a ser realmente genuino y válido. Y creo que en ese proceso la validación es fundamental. Entonces, no partir pontificando, no partir asumiendo que todo Chile quiere que los derechos de la ciencia estén consagrados en la Constitución. O sea, si nos sentamos entre nosotros, insisto, por muchos que seamos, somos apenas la comunidad científica, ponle los divulgadores, 15.000 personas con suerte, ya, súbele un 10%, súbele un 20%, vamos a llegar a 20.000 de 18 millones de habitantes. Volvamos también a esa concepción, creo que de ser, como dijo la Bárbara, ser insertos en una sociedad, y eso implica también reconocer nuestro espacio con humildad y con una discusión que queremos que construya en un quehacer democrático. Y en ese, derivado de eso, a mí se me abren dos como posibilidades muy bonitas. Se habla mucho de que la comunidad científica se habla, en el fondo, le habla mucho a la comunidad científica, ¿cierto? Que se hablan mucho en sí mismo. La comunidad académica le habla a la comunidad académica, y que no tiene que hablarle a la comunidad académica, sino que al país. Y creo que la comunidad científica no solamente tiene que, no solamente hablarle a ella misma, sino que hablar tampoco al país, sino que con el país. Hablar en un diálogo constructivo. Esto puede sonar súper lugar común lo que estoy diciendo, pero realmente tenemos que bajar como las cartas, no sé, pues al editor, para sentarnos a conversar de verdad, digamos, y reflexionar y usar espacios de debate o de organizaciones sociales, del Congreso, de medios de comunicación masiva, y mucho más allá aún. Me recuerda mucho, también mencionó la Bárbara, cómo el arte y la ciencia tienen espacios de creación conjunto, pero más allá de eso, hay veces que el arte moviliza lo que no moviliza 1000 papers, digamos, y yo creo que la imagen de creo que es un cormorán, ¿cierto?, que está lleno de plástico en su estómago, con tapas de botella, tal vez nos moviliza más que, no sé, todo lo informe del IPCC, con la disculpa y todo el respeto al que tiene el IPCC,
pero genera una necesidad de movilizarnos a la acción. En la medida en que la comunidad científica siga hablándose a ella misma o al país, y sino más bien al país pontificándolo, sino que más bien con el país, entendiendo que tenemos herramientas culturales diversas y que de esa diversidad y en ese entendimiento mutuo vamos a tener súper buenas alianzas. Creo que eso es un paso fundamental. Entonces, más allá de celebrar y admirar mucho a quienes desde el mundo de la ciencia y la tecnología y la innovación se están aventurando a como candidatos constituyentes, también creo que en este debate, en este proceso, la misma comunidad tiene mucho del que aprender y tal vez buscar nuevas herramientas con otras disciplinas, y cuando digo otras disciplinas no son disciplinas de investigación, con otras áreas de nuestra sociedad que nos obliguen a explicar por qué es importante esto, digamos, pero realmente exponerse a esa pregunta que es vertiginosa. No ganamos nada con hablarla entre nosotros, pero es vertiginoso que te cuestionen las bases, digamos, de lo que tú has construido, y me parece que este proceso exige eso, lo demanda, y va a ser un ejercicio interesante, transformacional también de muchas de las personas que participamos en esto. Y tercero, para terminar, digamos, cuando hablamos de qué espacios se deberían ocupar, digamos, yo creo que el mundo del conocimiento definitivamente tiene espacios formales de discusión, que son sociedades científicas, el mundo de la academia, los claustros universitarios, los gremios profesionales, las distintas asociaciones, digamos, academias, etc. Asimismo, en este caso, este ministerio que recién nace, que fue mencionado también como un eventual espacio. Definitivamente estos espacios deberían incorporar como un diálogo actualizado en el cual se incorporen estas perspectivas que hemos hablado, ¿cierto? Visiones de actores relevantes del sistema y también no del sistema, sino que fuera del sistema. Pero más allá de eso, creo que existe una oportunidad como media transformacional para estas organizaciones. Si es que efectivamente conversan con el país, puede ser transformacional para ellas mismas. Yo voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver necesariamente con esto, pero a mí me marcó mucho, que fue durante el año que pasó. Nosotros entramos en operación el 1 de enero del 2020, el 3 de marzo tenemos la pandemia en Chile. Y a mí me tocó liderar un proceso que fue la construcción de una red nacional de laboratorios para el diagnóstico del COVID. Que hoy día ya se lo transferimos al Ministerio de Salud. Pero quiero decir que esa experiencia, que fue un trabajo de construcción colectiva con las universidades, con las sociedades científicas, con el sector privado, con múltiples autoridades, con las autoridades sanitarias que estaban absolutamente estresadas, con investigadores e investigadoras que tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo y, no sé, meterse en un proceso que puede que sonara interesante al principio, pero por Dios que traía costo, con instituciones académicas que tenían que subsidiar y aportar. Era algo que parecía impensable, y finalmente funciona. ¿Y por qué funciona? Funciona porque todas las instituciones nos transformamos un poco, y fuimos capaces de ponernos al servicio de un objetivo colectivo y común. Para mí fue una experiencia maravillosa de política pública, de pilotear el impacto que puede tener el vehículo, que en este caso es un ministerio nuevo, que no sabíamos realmente cómo funcionaba, no sabemos, estamos aprendiendo a hacerlo funcionar, ¿cierto? Y en este proceso fue un proceso de aprendizaje colectivo de las instituciones. Yo soy infinitamente agradecida a las universidades que participaron, de la confianza que nos dieron, de las otras instituciones públicas, del sector privado, porque fue un aprendizaje colectivo de cómo utilizamos un vehículo institucional que hasta cierto minuto tenía este uso, y de repente nos pusimos de acuerdo entre todos y le dimos otro uso. Enfocado, digamos, movilizado por la urgencia de la pandemia, que esto tenía que salvar vidas, porque la gente no tenía el diagnóstico, porque se demoraba 10 días en llegar el diagnóstico a Magallanes. Ya, pero ahí está. Y eso fue muy empoderador. Entonces creo que ese poder como movilizador que tienen ciertas causas comunes, como sí lo es la Constitución, puede aprovecharse por ciertas instituciones. Y tal vez los claustros académicos hoy día tal vez son vehículos de otra discusión, con otras organizaciones. Tal vez las sociedades científicas también. Entonces,
estas experiencias también no solamente nos van a cambiar, creo yo, en cuanto a lo que quede plasmado en la Constitución, en lo cual he sido bastante clara que no tengo mucha claridad, pero sí en cuanto a este proceso, creo que ya el solo discutirlo y aprovecharlo, también nos puede ayudar en ese, como decía la Carola Gainza también, en este, cuál va a ser el modo en el cual lo vamos a asegurar. No lo sabemos, y posiblemente no va a estar en la Constitución. Pero si es que las instituciones que somos parte hoy día de esto y creemos en este proceso con cierta esperanza, nos transformamos en ese proceso en un quehacer colectivo, co-constructivo, que se habilita el diálogo. Yo, para mí al menos, el proceso creo que tiene mucho de lo que vale la pena, digamos, tiene mucho de lo que vale la pena recorrerlo. Esto. Buenísimo. Así es, muy lindas palabras para terminar. Ojalá, estaba pensando, qué lindo va a ser mirar esta conversación que hemos tenido hoy día, que ha parecido más una lluvia de ideas, desde ámbitos que parecen bien distintos y que empiezan a parecerse respecto a las conclusiones, cuando tengamos la Constitución. A ver cuánto de esto llegó al documento final, ojalá mucho. En lo específico y en lo del espíritu, me parece que en lo que más estamos de acuerdo es un espíritu de que aquello que hacemos con una forma de hacer las cosas llegue a esta carta que nos va a regir. A nombre personal, obviamente, pero también a nombre de Foro Constituyente UDEC, les agradezco muchísimo la presencia, pero no solo la presencia, sino que la energía puesta, la concentración en tirar desde sus ámbitos de desarrollo ideas nuevas, construir de a poco ideas que se pueden ir afianzando en ideas fuerzas. Eso es lo que yo y muchos científicos esperamos para tener cosas que decir en este proceso. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Para la audiencia, no se pierdan el resto de las actividades de la escuela de verano de lunes a jueves esta semana y la próxima también. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, saludos, un abrazo Carolina, Carolina también, chao. Sí, un abrazo a todos. Chao. Gracias.